Todos están familiarizados con la historia de Caín y Abel, los dos hijos de Adán y Eva. Caín, movido por una profunda envidia, cometió el terrible acto de quitarle la vida a su propio hermano después de ver que su ofrenda no fue aceptada por el Señor, mientras que la de Abel sí lo fue. Sin embargo, es un error pensar que esta acción fue un impulso repentino o una reacción espontánea. En realidad, lo que hizo Caín fue un acto premeditado, cuidadosamente planeado. Él no solo permitió que su ira lo dominara, sino que también ideó un plan para engañar a Abel, llevándolo a un lugar apartado en el campo, con la intención deliberada de cometer el primer asesinato registrado en la historia de la humanidad. Si te ha interesado este análisis, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido profundo sobre historias bíblicas y su relevancia en nuestra vida diaria. Tu apoyo es muy valioso para nosotros. Este evento revela un pecado profundamente arraigado en el corazón de Caín, endurecido por la envidia y una actitud de rebeldía hacia Dios. Incluso antes de que Caín cometiera el crimen, Dios lo advirtió sobre las consecuencias de sus pensamientos y le ofreció una oportunidad de arrepentimiento. Pero Caín decidió ignorar esta advertencia, rechazando la misericordia divina y actuando conforme a su resentimiento. Tras el asesinato, la historia nos muestra un diálogo entre Dios y Caín que revela más de lo que parece a simple vista. Cuando Dios le preguntó a Caín por su hermano, no lo hizo porque no conociera la respuesta. Después de todo, Dios lo sabe todo, sino como parte de un patrón que aparece repetidamente en las Escrituras. Antes de emitir un juicio, Dios frecuentemente busca confrontar al ser humano con sus propios actos. Esto ocurrió con Adán y Eva tras la caída, cuando Dios les preguntó sobre su desobediencia, y también en el caso de la Torre de Babel, cuando descendió para ver la ciudad que los hombres estaban construyendo. Estas interrogantes no contradicen la omnisciencia de Dios, más bien, subrayan que su juicio siempre se basa en la verdad. Además, nos recuerdan que, para interactuar con la humanidad, Dios usa un lenguaje y una forma de comunicación comprensibles para nosotros. A esto se le conoce como lenguaje antropomórfico, es decir, descripciones que atribuyen características humanas a Dios para facilitar nuestra comprensión. Sin embargo, la parte de la historia de Caín que suele generar más preguntas no es el asesinato de Abel, sino lo que ocurrió después. Según la Biblia, Dios puso una marca en Caín para evitar que otros buscaran vengarse de él. Pero, ¿qué tipo de marca era esta? Y más intrigante aún, ¿quiénes eran esas personas que podrían buscar venganza si aparentemente solo estaban sus padres en la tierra? El relato también menciona que Caín huyó, se estableció en otro lugar, tuvo una esposa, un hijo y llegó a fundar una ciudad. Esto plantea otro misterio. ¿De dónde provino su esposa? ¿Quiénes eran los habitantes de esa ciudad que él fundó? Para algunos, estas interrogantes parecen indicar contradicciones en el relato bíblico o incluso la existencia de otras familias creadas por Dios que no fueron mencionadas en el texto sagrado. Este tema ha llevado a muchas personas a teorizar sobre la posibilidad de que Adán y Eva no fueran los únicos seres humanos creados por Dios y que podrían haber existido otros linajes humanos en paralelo. Pero, ¿qué nos dice realmente la Biblia sobre esto? ¿Cómo podemos entender estos eventos desde una perspectiva coherente con el texto sagrado? En este video exploraremos a fondo estas cuestiones, buscando aclarar los aspectos más enigmáticos de la historia de Caín y desentrañar los misterios que rodean su vida después del asesinato de Abel. Dios, en su interacción con Caín, no solo mostró justicia, sino también misericordia, al ofrecerle protección a pesar de la gravedad de su pecado. Este relato no solo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del pecado y sus consecuencias, sino también sobre la profundidad del amor y la justicia divina. ¿Te has preguntado alguna vez cómo estas historias milenarias pueden reflejar aspectos de la humanidad que aún enfrentamos hoy? Acompáñanos en este análisis para descubrirlo. En el libro de Génesis, algo que llama la atención es que no hubo señales de arrepentimiento ni confesión de pecados por parte de Adán, Eva o Caín. Cuando Dios confrontó a Adán y Eva tras su desobediencia, ambos buscaron justificarse y culpar a otros en lugar de asumir su responsabilidad. Del mismo modo, cuando Dios preguntó a Caín por Abel, la respuesta que dio fue fría, arrogante y marcada por un tono sarcástico: no sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Estas palabras no solo evidencian una mentira al Dios que todo lo ve, sino que reflejan un corazón endurecido, incapaz de mostrar empatía, amor o responsabilidad hacia los demás. El comportamiento de Caín pone en evidencia la insensatez del ser humano pecador, que en su rebeldía puede llegar a creer que es posible engañar a Dios. El pecado no solo corrompe las acciones, sino que también nubla la capacidad de arrepentirse sinceramente. En lugar de confesar su falta, el hombre pecador suele justificar sus
sus actos, ignorando que solo a través de la obra del Espíritu Santo es posible reconocer el pecado, arrepentirse genuinamente y depositar la fe en Cristo. Dios, en respuesta a las palabras de Caín, declaró que la sangre de Abel clamaba desde la tierra pidiendo justicia. Esto nos muestra que el pecado no puede ser ocultado, porque incluso la creación misma da testimonio de la violencia y las injusticias humanas. Este clamor del suelo, provocado por la sangre derramada injustamente, resalta la gravedad del pecado ante los ojos de Dios. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 12:24, se hace una comparación fascinante. Mientras que la sangre de Abel clama por justicia y venganza, la sangre de Jesús habla de perdón, reconciliación y redención. Este contraste ilumina la inmensidad de la obra de Cristo, quien transforma el grito de venganza en una invitación a recibir la gracia divina. Ante la falta de arrepentimiento y la dureza del corazón de Caín, Dios pronunció su sentencia. Le dijo que sería maldecido sobre la tierra, que ya no le produciría frutos como antes, frustrando su labor como agricultor. Además, fue condenado a convertirse en un vagabundo, errante y sin un lugar fijo donde establecerse. Esta sentencia ilustra las consecuencias del pecado: alienación, separación de Dios y pérdida del propósito original para el cual el hombre fue creado. El pecado que Caín cometió con tanta frialdad finalmente reveló su efecto destructivo cuando éste empezó a lamentar su castigo. Sin embargo, es crucial notar que el lamento de Caín no surgió de un arrepentimiento genuino, sino del temor a las consecuencias de sus acciones. Su principal preocupación no era el hecho de haber pecado contra Dios y su hermano, sino el miedo a que alguien pudiera matarlo. Caín no mostró en ningún momento temor reverente hacia Dios ni buscó reconciliarse con él, sino que solo expresó angustia por su propia seguridad. Un detalle interesante en su preocupación era el temor de ser asesinado por otras personas, lo que plantea una pregunta natural: ¿de quién tenía miedo Caín si aparentemente solo quedaban Adán y Eva en la tierra? Aquí es importante entender que el relato de Génesis no especifica cuánto tiempo pasó entre la expulsión de Adán y Eva del Edén, el nacimiento de sus hijos y los eventos que culminaron en el asesinato de Abel. La Biblia, al enfocarse en la historia de la redención, no detalla todos los aspectos de la vida de los primeros hombres, sino los eventos más relevantes para el propósito divino. Sabemos que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, aunque solo se mencionan las historias de Caín, Abel y Set. Es muy probable que, para el momento en que Caín cometió su pecado, la tierra ya comenzara a ser poblada por descendientes de Adán. Incluso si en ese instante solo estuvieran presentes sus padres, Caín entendía que la situación no permanecería así y que en el futuro otros podrían buscar vengarse de él. Por lo tanto, el temor de Caín a ser asesinado parece indicar un contexto de crecimiento poblacional en expansión, ya sea en el presente o en un futuro cercano. Su condena a ser un errante lo colocaba en una situación vulnerable, sin un lugar donde refugiarse ni una comunidad que lo protegiera. Así, la sentencia de Dios no solo lo separó de la tierra, sino que marcó su vida con una existencia de constante incertidumbre y aislamiento. En respuesta al miedo de Caín de ser asesinado, Dios mostró un acto impresionante de misericordia. En lugar de abandonarlo completamente, Él declaró que cualquier persona que le quitara la vida a Caín sería vengada 7 veces. Además, Dios no solo pronunció esta palabra protectora, sino que también le otorgó una marca especial, un signo visible sobre él, para que nadie lo matara. Este es uno de los aspectos más debatidos de la historia, ya que la Biblia no especifica con exactitud qué tipo de marca era esta. A lo largo de la historia, diferentes tradiciones han sugerido diversas interpretaciones, desde una marca física visible, que parece ser la más probable en base al texto bíblico, hasta una marca espiritual o simbólica. Si estás disfrutando de este análisis sobre la misericordia y justicia de Dios en la historia de Caín, no olvides dejar un like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote contenido que te haga reflexionar sobre la palabra de Dios y su aplicabilidad en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, lo que realmente importa no es tanto la forma de la marca, sino lo que representaba. Era un acto de gracia divina, un recordatorio de que Dios, a pesar del pecado de Caín, no lo abandonó. La marca era una señal de protección. Dios no permitió que Caín fuera asesinado inmediatamente, dándole así tiempo para arrepentirse. Este gesto revela la paciencia de Dios, que otorga oportunidades incluso a los más culpables, extendiendo su misericordia. A lo largo de la vida de Caín, esta marca debía recordarle constantemente que, aunque estaba apartado de Dios, todavía estaba bajo su mirada y soberanía. Por otro lado, aunque era un acto de misericordia, la marca también servía como un recordatorio del juicio de Dios. Era una señal pública de que Caín
Caín era culpable de un grave pecado, un recordatorio de su crimen ante los demás. Esto nos enseña que el juicio divino es firme, pero también se mezcla con su misericordia. En este contexto, la marca de Caín era tanto una protección como una sentencia pública sobre él. A lo largo de los siglos, algunas interpretaciones incorrectas han intentado asociar esta marca con características raciales o físicas, pero estas ideas no tienen respaldo en las escrituras y reflejan prejuicios humanos, no el mensaje que el texto bíblico transmite. Es crucial comprender que la marca de Caín fue algo específico para él, un signo único dado por Dios en ese momento de la historia. En ningún lugar la Biblia menciona que esta marca se transmitiera a otros o que fuera un símbolo colectivo para la humanidad. Este símbolo de gracia no es un acto aislado de indulgencia, sino un recordatorio de que, a pesar de ser merecedor de juicio, Caín estaba siendo preservado por la misericordia de Dios. A lo largo de la historia de la redención, podemos ver que, aunque el pecado trae consigo una sentencia de muerte, Dios, en su paciencia y gracia, sigue invitando al pecador al arrepentimiento y a la reconciliación. Además, esta marca en Caín también simbolizaba la forma en que Dios maneja la justicia y la venganza. La Biblia enseña que la venganza le pertenece a Dios, y este relato nos muestra que el pecado de Caín no fue tratado según los deseos humanos de retribución, sino conforme al justo decreto de Dios. Esta enseñanza nos recuerda que solo Dios tiene la sabiduría y el derecho para impartir juicio perfecto sobre el pecado, algo que no puede ser delegado a la humanidad. Tras recibir la sentencia divina, Caín fue expulsado de la presencia de Dios. Esta parte de la historia refleja una de las consecuencias más graves del pecado, la separación de Dios. Caín se retiró a la tierra de Nod, ubicada al este de Edén. La condición más devastadora de Caín no fue solo su exilio físico, sino la pérdida de comunión con Dios. Aunque la presencia de Dios es omnipresente y no puede ser evitada, el texto nos habla de la pérdida de esa relación cercana con Él, la cual es esencial para la vida y la paz del ser humano. La palabra Nod en hebreo significa errante o vagabundo, un término que ilustra perfectamente la condición de Caín como fugitivo. Esto no debe entenderse solo como un lugar geográfico, sino como un estado existencial. La vida de Caín se caracterizó por una falta de estabilidad, sin raíces ni propósito. Su vida fue marcada por la alienación, un vacío espiritual que solo la presencia de Dios puede llenar. Este exilio, por lo tanto, no solo representa su separación física del Edén, sino también su alienación de la paz y el propósito que solo pueden encontrarse en la relación con el Creador. Este relato nos enseña que el pecado trae consigo una profunda desestabilización interior. El hombre, al separarse de Dios, intenta encontrar significado y seguridad en el mundo, pero todo esfuerzo humano es vano sin la presencia divina. Caín vivió una existencia errante, sin paz, y este errante es un símbolo de cómo el pecado desestabiliza el alma humana. El pecado nos lleva a un lugar de inquietud constante, en el que buscamos estabilidad en lugares y cosas que nunca podrán darnos lo que solo Dios puede ofrecer. La historia de Caín continúa con su intento de encontrar estabilidad en medio de su condena. El texto bíblico dice que Caín se casó y su esposa concibió a Enoc. Una pregunta natural surge: ¿quién era esta mujer? La Biblia no da detalles sobre este aspecto y simplemente nos informa que Caín ya estaba casado. No sabemos si él ya estaba casado antes de ser exiliado, ya que el tiempo que transcurrió entre la creación de Adán y Eva y la huida de Caín no se especifica. Sin embargo, lo más probable es que la esposa de Caín fuera una de sus hermanas o sobrinas, ya que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos y tuvieron muchos descendientes. Aunque el matrimonio entre familiares cercanos fue prohibido por la ley divina después, en los primeros tiempos de la humanidad estas uniones eran necesarias para cumplir con el mandato de Dios de poblar la tierra. Es importante recordar que la Biblia no busca registrar todos los detalles de la historia humana, sino revelar el plan redentor de Dios. En este contexto, la historia de Caín tiene un enfoque más profundo. A pesar de su condena a vivir como errante, Caín logró fundar una ciudad y la nombró en honor a su hijo, Enoc. Aquí es esencial no confundir a este Enoc con el descendiente de Set, padre de Matusalén y bisabuelo de Noé, pues ambos son mencionados en los primeros capítulos de Génesis. El término ciudad en la Biblia se refiere a cualquier asentamiento, grande o pequeño, rodeado de murallas. La construcción de una ciudad podría parecer contradictoria con la sentencia de Caín de ser un errante, pero, de hecho, refleja la persistente rebeldía en su corazón. Al construir una ciudad, Caín intentaba crear un refugio, buscando seguridad y permanencia, algo que había perdido por su pecado. Esto nos muestra cómo el hombre, incluso bajo el juicio de Dios, busca construir una vida independiente de él, ignorando que solo en Dios se encuentra la verdadera paz y seguridad. Esta búsqueda de independencia es siempre infructuosa, ya que una vida alejada de Dios está destinada al vacío. La ciudad de Caín fue el primer paso hacia el establecimiento de una sociedad organizada
organizada alejada de Dios, un intento de crear una cultura mundana sin el Creador. Aunque marcó el inicio del desarrollo cultural y civilizacional de la humanidad, fue una construcción fundamentada en el pecado y la separación de Dios. El nombre de la ciudad, en lugar de honrar a Dios, fue dado en honor a Enoc, el hijo del primer asesino. A pesar de esto, la cultura humana siguió avanzando, incluso en la descendencia de Caín, con inventos como instrumentos musicales y herramientas de metal. En las mitologías antiguas, estos avances eran atribuidos a dioses o semidioses, pero en la Biblia se atribuyen a hombres, aunque pecadores, lo que demuestra que, incluso en la rebelión, la humanidad sigue reflejando la imagen de Dios con su creatividad y habilidad para dominar la creación. De la triste historia de Caín, podemos aprender varias lecciones prácticas. Primero, debemos prestar atención a las advertencias divinas. Así como Dios advirtió a Caín antes de su pecado, Él nos advierte a través de su palabra y el Espíritu Santo. Debemos escuchar y responder a esas advertencias, luchando contra el pecado antes de que se arraigue en nuestros corazones. También aprendemos que, cuando somos confrontados por Dios, debemos aprovechar la oportunidad para confesar nuestros pecados. Caín endureció su corazón, y esto nos recuerda la importancia de ser sinceros y arrepentidos. No debemos lamentar solo las consecuencias del pecado, sino buscar un arrepentimiento genuino que nos restaure a la comunión con Dios. La Biblia nos asegura que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La sentencia de Dios sobre Caín también nos enseña sobre la santidad y la justicia divina. El pecado no pasa desapercibido ante Dios, y esto debe llevarnos a vivir con temor reverente y a buscar agradarlo en todo. Además, la paciencia de Dios con Caín es un recordatorio de su longanimidad. Al igual que con Caín, Dios nos da tiempo para arrepentirnos y buscar su gracia. Mientras que Caín recibió una marca de protección, nosotros, como creyentes, recibimos una marca infinitamente superior, la marca de la cruz de Cristo. Esta marca es el signo de la misericordia de Dios sobre nosotros, y en Cristo encontramos la reconciliación y protección definitiva del juicio eterno. También aprendemos a confiar en la justicia de Dios, incluso cuando somos víctimas de injusticias humanas. La venganza le pertenece a Dios, y Él, como el juez justo, tratará todas las cosas de acuerdo con su justicia perfecta. Podemos dejar el peso de la venganza en sus manos. Finalmente, la vida de Caín en la tierra de Nod nos enseña que el corazón humano, separado de Dios, está condenado a la inquietud. Por más que busquemos llenar este vacío con logros, seguridad material o progreso humano, nada puede reemplazar la comunión con Dios. La verdadera paz y descanso solo se encuentran en Cristo, quien nos invita a acercarnos a Él, cansados y sobrecargados, prometiendo darnos el descanso que tanto necesitamos. Necesitamos entonces entender que esta verdad nos alerta sobre la vanidad de los logros sin Dios. La ciudad de Caín nos recuerda que todo esfuerzo humano separado de Dios es vacío. Podemos construir grandes empresas, alcanzar progreso material y desarrollar cultura, pero si no estamos en comunión con Dios, todo esto no tiene ningún significado. Como Salomón escribió en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No sabemos el tamaño o la fama que la ciudad edificada por Caín logró, pero sabemos que, aunque haya sido importante, imponente y duradera, al final no resistió las aguas del diluvio. Todo esto es una advertencia para nosotros sobre los peligros de construir nuestra vida sin Dios. Debemos buscar edificar nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestras realizaciones sobre el firme cimiento de Cristo. El salmista declara, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Finalmente, aunque el ejemplo de la vida de Caín después de su exilio sea una advertencia de que el pecado nos separa de Dios, conduciéndonos a la alienación e inquietud, también señala la paciencia y misericordia de Dios, quien sigue sosteniendo a la humanidad y nos llama a la reconciliación a través de Cristo, su Hijo. A través de su gracia común, Dios sigue sosteniendo a la humanidad, incluso en su rebelión, y cada nuevo día que Él nos concede es una expresión de su misericordia y una invitación para vivir en comunión con Él, en quien encontramos la verdadera seguridad, significado y paz. Ahora, escribe en los comentarios si ya sabías lo que le pasó a Caín después de matar a Abel y si tienes ganas de crecer aún más en el conocimiento de la palabra de Dios. Te invito a suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir para que la palabra llegue a más personas.